Ok, so Panamericana Babylon de El Café Atómico. Potencialmente esta sea la mayor fumada melómana que vean en el canal este año, por mucho, porque estamos hablando de un disco de 42 temas de duración y de casi 4 horas de escucha, que lo escuché más de una vez y sí valió la pena, si no, no estaría acá hablando de él. Estamos hablando de un proyecto del genuino y auténtico Under, ¿no? De un artista barquisimetano oriundo de Venezuela que habita en la diáspora, que hoy por hoy habita en Uruguay y que él mismo describe su proyecto como rock experimental veneco, por llamarlo de alguna forma, de Barquisimeto pa'l mundo. ¿Por qué hablar de este disco? Porque entro en la selección de los discos de rock latino que me faltaban reseñar, entre ellos lo último de Candelabro, lo último de Blancotetas, lo último de Búa 2030, Chile, Venezuela, Argentina, Colombia. Bueno, porque estaba hablando de un disco que me sacudió emocional profundamente. De base decir que lo que yo sugiero para entender esta pieza es eh, interpretarlo, leerlo, entenderlo como un disco de rock experimental folclórico venezolano y escucharlo como un disco de ambient. ¿A qué voy con esto? Creo que esto es un proyecto que se beneficia de la escucha, no diría no atenta, sí atenta, pero en segundo plano. A eso voy. La escucha perfecta para este disco yo creo que sería en un viaje en carretera, en un viaje en avión de más de 4 o 6 horas, ¿no? Y precisamente el concepto, como bien lo indica el título, se fundamenta en la carretera venezolana, en los recuerdos que Frank, Cactus Frank, a.k.a. Cactus Frank, a.k.a. Café Atómico, tiene de la carretera, y él empieza a crear toda una mitología y unas ficciones que claramente al ser ficción no tiene mucho sustento en la realidad, pero al mismo tiempo sí. Y acá va el tema de la irracionalidad que sale a la superficie en este proyecto y en Amor de Encaba. Otro discazo venezolano de este año que también les recomiendo escuchar, que de cierta forma yo los considero ambos hermanos biológicos en ciertos aspectos. Con esto voy a que para mí Amor de Encaba es un resumen, es una síntesis compacta de toda la materia prima que hay en este extensísimo disco, que claramente por la duración y por todas las letras que compone Frank, da campo para narrar un montón de cosas. Desde las ficciones, desde una suerte de sombras, espíritus que él se encuentra en estas carreteras venezolanas, hasta comentarios políticos, hasta comentarios sobre desamor, hasta comentarios sobre el interior de Venezuela, precarizado, de infraestructura pobre, como lo conocemos los que hemos transitado verdaderamente el interior de Venezuela, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, el título no es gratuito. Él crea esta serie de crónicas, anécdotas, vivencias, ficciones, desplazándose por Venezuela en general, no por todos los estados, pero bueno, él anunciar el proyecto, él separó el tracklist, digamos, en 5 partes. Así que si quieren interpretarlo como 5 discos en uno, pueden hacerlo, ¿no? Las partes están conformadas por primero Caracas, después Aragua, Carabobo, Yaracuy, después Lara y Alguito de Portuguesa, después Portuguesa y Barinas y Mérida para concluir. Y es hermoso como existe, sí, esta ficción, este comentario político, estos comentarios románticos de parejas que él va dejando en este tránsito, pero también existe una descripción vívida, fiel de la geografía venezolana. Con esto voy a... La parte de Mérida es hermosa cuando él habla del páramo y de la noche y de estos abismos negros y de estas farolas que chorrean sangre. Mérida siendo paradójicamente uno de los estados más bonitos de Venezuela, si no el estado más bonito de Venezuela, ¿no? Entonces, dentro de este sinfín de matices narrativos que tiene el disco, él toma campo para hablar sobre perdió lo que perdió generacionalmente la Venezuela que no pudo vivir, que sus padres, tíos, vamos, familiares le contaron que existió, pero que él no pudo descubrir, y lo que sí vivió y por migrar dejó atrás, ¿no? Hay esa serie de duelos regados por todo el disco, y estamos hablando de
una de las plumas que a mí más me han conmovido, lógicamente por mi situación de migrante, por mi situación de venezolano, pero hay una fidelidad con el dolor, la melancolía, la añoranza, la nostalgia venezolana y un muy sano perderse en la irracionalidad, ya que no hay respuestas racionales en este disco, no hay síntesis infantiles, no hay reducciones sencillas, no hay respuestas populistas. ¿A qué voy con esto? Yo he tenido mis problemas con la música venezolana en los últimos años porque siento que los artistas que por lo menos están en la cima del iceberg o los más celebrados no han estado a la altura de la coyuntura histórica que estamos atravesando. Con esto voy a que por lo menos bandas como Raguayana abordan la coyuntura desde el punto de vista más superficial, sí, vuelvo y repito, más facilista, más infantil, más edulcorado, ¿no? Las mujeres venecas son las boletas, la playa, Utana, Merú, Los Roques, Morrocoy, Margarita. Sí, pero ¿qué hay más allá de eso, no? Eso es lo que me pregunto y siento que esta nueva camada, esta nueva generación de artistas que están surgiendo desde el profundo under de Venezuela, sí entendieron cómo narrar no desde el punto de vista más panfletario y superficial de que la izquierda nos oprime y Chávez es un malparido y Maduro también, todo lo que ya sabemos, sino es de, ok, existencialmente cómo esto me afecta, cómo esto me quebró como humano, cómo quebró mi vínculo con mi raíz, cómo quebró mi vínculo con mi quehacer diario, con mis amigos, con mis colegas. La existencia en general se nos rompió, carajo. Y WIT 420 y el Café Atómico lo plasma muy bien. Vuelvo y repito, no hay respuestas populistas sencillas para esta coyuntura. El tema que abre el disco, que se llama Radio Uslar, samplea al intelectual venezolano ya fallecido Arturo Uslar Pietri, donde él habla sobre la profunda complejidad étnica racial del venezolano, que sí tenemos sangre española, tenemos sangre europea, pero tenemos sangre africana y por toda esta mixtura, por toda esta complejidad racial, el venezolano yo creo que aún no ha entendido quién es, a dónde pertenece, ¿no? Sí, estamos en el norte, del sur del continente, sí, somos esta mixtura de todas esta raza distinta de la indígena, de la indígena caribe que ya está habitando acá antes de que los españoles llegaran, de los africanos que llegaron en barcos, pero precisamente por toda esta crisis identitaria es que hoy atravesamos los males que atravesamos políticamente, ¿no? También tiene algo que ver con toda esta incertidumbre existencial identitaria, ¿no? Y eso se aborda en todo el disco, que si yo tuviera que definir el sonido general, la experiencia en general, la atmósfera en la que uno se sumerge en estas casi 4 horas de duración, es una que comparte mucho con Amor de Encaba y esta nueva camada de la irracionalidad, ¿no? Y es una sensación de estado febril, es una sensación de estar deshidratado, de estar en una psicodelia, ¿no? Es una sensación de delirio la que te atraviesa mientras escuchas todo este proyecto. Y las vocales de Frank tienen mucho de eso. Yo le escucho a él y siento que es alguien convaleciente en un hospital público atravesando un cuadro grave de malaria, ¿no? Con convulsiones, con delirios. Y todo el disco tiene este carácter de sueño febril. Como, ¿qué carajo es esta demencia que acabo de soñar? ¿Dónde estoy parado? Como de existencia sacudida. Por eso los largos tramos de la autopista, de los que habla durante todo el disco, no son gratuitos. Ese sentimiento de perderse en el recorrido, de no llegar, de no terminar de saber qué eres, por qué te fuiste, quién eres, dónde llegaste, qué. Y también la distancia altera la memoria, ¿no? Tiene esa particularidad que, nuevamente, lo mencioné en la reseña de Amor de Encaba, ¿no? Como las trampas caritativas de la nostalgia de las que hablaba Gabriel García Márquez en El amor en los tiempos del cólera, cuando Florentino Ariza se devolvía a la costa colombiana y la tenía idealizada desde su vida en Europa, y cuando vuelve a la costa se encuentra con los gallinazos en los tejados, con el desorden, con nuestra pobre infraestructura tercermundista caribeña latina, ¿no? Y se da cuenta de que
la memoria me jugó una trampa. Esto que yo creía que era, estos recuerdos gratos que la nostalgia me fue deformando, no se corresponden del todo con la realidad que dejé en mi país. Hay mucho de eso. Vuelvo y repito, Frank, emigrante venezolano habitando en Uruguay, en el sur, cerquita de mí, entonces comparte mucho eso. He hecho una gran introducción y yo creo que no he abordado ni el 40% de todo lo que representa este disco. Vuelvo y repito, son 4 horas de duración. Pero quiero hablar sobre la composición, que vuelvo y repito, me sacudió. En el primer tramo del disco, en Caracas, se alude a las torres de Parque Central, ¿no? Las famosas 2 torres, uno de los edificios más icónicos de la ciudad. El tema se llama La Mancha Negra y es mi favorito del disco. Y acá él canta: en el sótano 5 de Parque Central, en el puesto 140, hay un charco sin fondo que se traga toda la luz y cuando nadie lo ve empieza a extender sus raíces. Por donde menos conviene, la mancha negra se filtra por entre las grietas del asfalto, yace en el corazón de la gente, una violencia arcaica sin nombre ni número. Luego, la mancha negra no conoce de calles, ni de los leones, ni de Cruz 10. Solo sabe de arrastrarse y lamer lo que haya a su alcance. Sácate esas pantuflas, sal al balcón. Es de noche en la ciudad. Por debajo de las ranas y los tiros se escucha la mancha negra reptar, ¿no? Esta mancha negra como vaga descripción sugestiva y racional sobre esta cosa que nos absorbe a todos, esta violencia arcaica que nos consume en su ignorancia, que nos consume en su pura maldad, ¿no? Es hermoso como él la plantea, como este ser con vida propia que va reptando por la ciudad, metiéndose en la tierra, en las alcantarillas, y pinta a Caracas como esta ciudad demoníaca en la que se abolió la cultura. A él no le interesa si hay un Cruz 10, a él no le interesan los leones del Caracas, el deporte, la cultura, nada. Es esta mancha que se come todo, esta mancha maldita. ¡Wow! Esa imagen me sacudió. Luego, hablando sobre puntos emotivos bellísimos, que tienen una descripción hermosa nuevamente de ese tránsito por la Venezuela rural, por la Venezuela del interior, por la Venezuela, vamos, fuera de la capital, fuera de Caracas, en una Venezuela con una infraestructura muy descuidada, la Venezuela de las casitas pintadas con propaganda barata que Lil Supa rapeaba en Yello. Bueno, literal, esa es la Venezuela que le está narrando en temas como Viento en los Chécheres, así es como va. En líneas como: tiemblan los budares con el viento por extrañar. Ella no va a volver, así es como va. Siempre quedo yo atrás, ya me acostumbré. Todos se van de acá y me dejan con sus vainas. Cuando vuelvan van a encontrar mi silueta en tiza. Tanto carro solía pasar en la carretera de mi alma, ahora cada vez menos. Miro el cielo desde acá y a veces no veo nada en qué creer. Me aferro al rosario, lo único que dejo acá. Ya van muchas promesas que la divina pastora me ignora. Joder, ¿tú te das cuenta de todo lo que está pasando en estas líneas, no? Las imágenes de Tel Budare, en esos puesticos que uno se encuentra en la autopista, son reminiscentes de mis viajes para el oriente de Venezuela, para Sucre, para Cumaná, para Guiria, y esos puesticos que venden cochino frito, esos puesticos que venden merey, esos puesticos que venden artesanía, jugueticos de madera para los niños, ¿no? Me lleva esa imagen hermosa, y esto va anclado a una ruptura, a un desamor, ¿no? Y ella no va a volver, así es como va, todos se van de acá y me dejan con sus vainas. Habla de ese eterno tránsito que hemos experimentado como generación, ¿no? Que hacemos algún vínculo humano, sea una pareja, sea una amistad, sea un vecino, etcétera, y a los meses se va, migra, se va para el carajo. Toda nuestra existencia queda un eterno vaivén. Y esto genera una serie de desconfianza, esto genera otra serie de dilemas psicológicos para la existencia de tanto el que se va de Venezuela como el que se queda en Venezuela. Y el cuerpo con la silueta en tiza, evidentemente el cadáver es una imagen fatal, es una imagen trágica, ¿no? De este ser que quedó abandonado en el interior, con sus chécheres, ¿no? Con sus corotos, con sus cositas, con sus cuestiones, ¿no? La imagen del rosario y la divina pastora que te ignora también es trágica y muy dolorosa. Pero bueno, no todo el disco es solemnidad y dolor y desamor, sino que él encuentra espacio para sus ficciones y sus humores. El disco tiene un gran sentido del humor. Queda muy claro en temas como Guayoyo Radioactivo,
que tiene toda esta instrumentación con BPMs acelerados y riffs enganchantes, ¿no? Acá el tipo la acierta desde lo musical. Que hablando de lo musical vale la pena enfatizar esto. Es un disco de rock experimental folclórico venezolano y todo está hecho por Frank. Todos los instrumentos, la producción. Estamos hablando, vuelvo y repito, de un esfuerzo del under, ¿no? Que contrario a las bandas que uno ya ve consagradas como Raguayana, como La Vida Bohem, etcétera, etcétera. Realmente estos son tipos que están haciendo música desde lo más precario, desde las laptops que se recalientan, desde la diáspora, desde la migración y todos los inconvenientes que eso supone habitar un nuevo país del cual no eres, buscarte el pan de cada día. Hasta los que se quedaron en Venezuela como parte de los integrantes de WIC 420 no son gente particularmente acomodada y vuelvo y repito, están haciendo con las uñas. Así que no me deja de parecer un gesto de humanidad maravilloso que una persona que tuvo que huir de su país encuentre fuerza, encuentre energía, carajo, para hacerte un disco de 3 horas y pico y que tenga tanta sustancia. Tú estás entendiendo, estás entendiendo todo el contexto de la cuestión, ¿no? Ok. Bueno, hablando de guayoyo radioactivo, esta historia da un twist muy loco, porque él se toma un guayoyo, pues un cafecito en la carretera, que terminó siendo radioactivo, venenoso, y se da cuenta de que como lo intentaron de intoxicar para carnearlo, para matarlo, para comérselo. Que nuevamente sobre las ficciones, sobre las leyendas de la carretera, tampoco me parece gratuita esa óptica de la composición, ¿no? Porque la carretera, el llano venezolano en específico, tiene este folclore riquísimo de leyendas y mitos, ¿no? Desde la Llorona, desde el Silbón, etcétera. Que entiendo que en Colombia también la región de los llanos comparte esa serie de mitos y leyendas, pero no deja de ser potentísimo como él lo aborda, ¿no? Él dice, se me caen los pelos con este guayoyo radioactivo. ¿Qué le puso usted a este guayoyo radioactivo? No vuelvo a comer acá, siempre me cae todo mal. Y termino alucinando. Yo solo quería un guayoyo radioactivo, no quería morir por el guayoyo radioactivo. Usted dirá que soy ingenuo por ir a tomar una vaina llamada guayoyo radioactivo, pero cosas más raras he visto. Uno ha visto uno a los bordes de la carretera desde Lecherías hasta San Cristóbal, pero ya es tarde, ya me cacharon y me tienen en el gancho de carne, ¿no? Es una leyenda urbana, básicamente, lo que está creando este tipo, ¿no? Hermoso. Luego, uno de los puntos más emotivos del disco, a mi parecer, 30.000 Mapanares, él habla sobre la distancia y la separación con una querida, con un amor. Dice, estoy ahorrando plata para ir, han pasado 5 años desde que me fui, tengo todas las trabas en el camino para volver, pero aunque Dios quisiera, 30.000 mapanares no podrían apartarme de ti. Mapanares son serpientes, ¿no? Ahora o nunca, y aunque el mundo insista en que no te pueda ver, extrañarte es casi tan bello como estar contigo. No le pido más a la tierra que poder volver a ti cuando me toque morir. He ido y vuelto por esta carretera toda mi vida. Sabe más de mí que yo mismo, por eso la vuelvo canción, sea desde Uruguay o desde Kazajistán. Es mi deber divino, vive tan metido en mi sangre que aunque quisiera botarlo, me sorprendería tocando la ventana en el pleno medio de la noche. Que habla sobre lo que no se puede, de lo que uno no puede huir, ¿no? Este dolor, este sentimiento lo consume tanto que tiene que expulsarlo de cierta forma, ¿no? Un poco por ahí van los tiros y me parece espectacular y demoledor. Luego, hablando sobre el folclore de carretera venezolano y un tema llamado Occidental Cimarrón Andrés, tema larguísimo en el que se narran vallas de Diosa Canales, en el que se hace alusión a toda esta simbología de Drácula que la Cava, un gobernador chavista nefasto, empezó a adoptar, ¿no? Pero habla sobre la gastronomía de carretera, habla sobre el carácter de la carretera cuando dicen
Parada táctica, 2 chichas, 2 de cazón, 1 de mechada, papel grasiento transparente, 0800 Drácula, titila refinería, huelo gasolina, ya llegamos a Morón, se traspapelan las palmeras de Carabobo y Falcón, como espejismo sin orden, alguien la habrá pintado, con sangre en el 87, Pérez Jiménez la erigió en el 56. Entonces tiene toda esta descripción geográfica, toda esta descripción del ecosistema, básicamente, que él va transitando en los distintos estados en esta carretera. También tiene toda esta descripción histórica. Bueno, parte con un extracto de Uslar Pietre y se referencia a Pérez Jiménez, se habla del 0800 Drácula nefasto de Rafael Lacava e incluso se menciona Las Lanzas Coloradas, novela venezolana de matices de realismo mágico, precursora de realismo mágico según muchos estudiosos de la literatura. Se referencia, aparte de esa novela, a Boves, este general del Imperio Español nefasto, sanguinario, que asesinaba a todo el mundo mediante su paso. Cuando dice, yo a mi tripón le regalé una copia de Las Lanzas Coloradas, nunca supe mucho de historia del país y quiero que él sea distinto para que sepa con precisión qué fue lo que le robaron. Algunas veces en Aragua todavía pude escuchar ecos de Boves y su infantería. Luego, en temas como aferrarse al hueso, se narra esa fuerza destructiva de la naturaleza en Venezuela, más destructiva aún por la infraestructura descuidada del interior, cuando dice, me enteré de lo que pasó, sabes si Rafael está bien, cuando la vaguada baja y esa agua recia me tiembla toda el alma, Rafa vive ahí, cerquita del Chama, y cuando lo vi pensé en él, el puente a la vieja casa, destrozado por el río, piedras por todo rincón, yo deseo lo mejor, yo deseo que estén bien, pero sé que a veces desear no es suficiente. Qué fuerte, que también habla de la impotencia del que está lejos y por más buenas intenciones que uno tenga, por más que, digamos, estés en una posición, en una buena posición económica y mandes una plática, ¿no? Como que tú no puedes salvarle la existencia al que se quedó allá, ¿no? Atravesando este sinfín de obstáculos naturales, políticos, ecológicos, etcétera. Dios. Luego en el tramo final, que es de mis favoritos junto al inicial, Caracas, Mérida, ¿no? Está algo como No escupas a la niebla, ¿no? Que narra esta historia desde la psicodelia, la borrachera, la paranoia. Es como un punto de profunda tensión, ¿no? Es casi que suspenso, una película de suspenso. Y habla sobre los peligros de la carretera, esta sangre que chorrea de los faroles, las risas perversas de los locos o las sombras o los espíritus que quieren atacarte, ¿no? Que nuevamente, para mí rinde tributo de cierta forma al extensísimo folclore de mitos y leyendas en Venezuela, ¿no? Y luego uno de los puntos más demoledores está aquí también en el final, en un tema que se llama Nunca fui al Virosca Carioca, que es un bar icónico merideño que abrió sus puertas desde 1991. Pero este tema narra muy bien esa sensación de nostalgia por haberse perdido una Venezuela que tus padres, amigos, etcétera, te describieron, pero que tú no pudiste vivir, ¿no? Una Venezuela que ya no existe, que te arrebataron, ¿no? Cuando él dice, y no quiero hacer como que no me importa no haber vivido muchas cosas de las que me contaron, no haber vivido los años dorados, llegar cuando todo estaba desolado e irme súbitamente. Luego, y no quiero hacerme el que superó que la vida siguió después de que yo me fui, y no quiero hacer como que no me importa no haber vivido muchas cosas de las que me contaron. Que habla nuevamente sobre ese limbo existencial de no sentirse conectado ni afuera ni adentro y extrañar algo que no existe y wow. Y luego el tema que cierra el disco, la alegría de empuñar una pistola. Las últimas líneas son potentísimas. Él dice, cuando las banderas tienen fusiles, no hay marcha atrás. Cuando el araguaney se pinta de rojo, no hay marcha atrás. Cuando sales corriendo, rompiendo vidrios, no hay marcha atrás. Yo con esta violencia hago lo que quiero, la cargo siempre en la punta de los dedos. Que habla sobre la impotencia que te consume, bueno, etcétera. Violencia en general, la violencia arcaica, primitiva, que no conoce de Cruz Dieces, que no conoce de Leones del Caracas, de la que él habla en La Mancha oscura de Caracas, la mancha oscura que está en el sótano de Parque Central.
toda la simbología del disco me parece preciosa, como él distorsiona, vuelvo y repito, desde la irracionalidad, una realidad que no tiene nada de racional. Nuestros problemas, si uno quiere creer un poco en la humanidad, no tienen una respuesta racional. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanta tortura, tanta desidia en un país tan rico, tan noble? No tiene respuestas racionales. Y él altera, distorsiona toda la realidad, introduce esta mitología, introduce estas sombras en Mérida, introduce estos charcos de sangre, estas sombras. ¡Wow! ¡Qué buena composición! Qué buen disco, me destruyó profundamente, de más está decirlo a estas alturas, ¿no? Y junto a Mordencava se sostiene como uno de esos retratos vivos que van mutando con el paso de las horas, con el paso del tiempo, sobre atravesar desamores, sí, desamores desde el lugar romántico, desde la ruptura amorosa también, pero el desamor y más allá de eso, el desazón del desarraigo, ¿no? Del haberte movido de tu punto de origen forzosamente y tener que hacer a duras penas una nueva vida en un país que hasta hace poco era ajeno para ti, ¿no? En su caso, Uruguay. En el caso de los venezolanos que emigran, bueno, depende de qué destino hayan escogido, ¿no? Pero es un disco muy acertado y me conmueve lo que está pasando con esta nueva camada de la música venezolana que me da fe en el porvenir, en el futuro, ¿no? Esa fe que me arrebatan los proyectos de gente como Raguayana, incluso lo último de La Vida Bohem, Danny Ocean, que siento que no, vuelvo y repito, no han estado a la altura de la coyuntura política, y estas personas con 100, 1000, 10.000 oyentes mensuales, desde las sombras, desde el exilio, desde la precariedad en Venezuela, con las uñas están construyendo unos documentos históricos valiosísimos de una profundidad psicológica y emocional gigante que no se debe subestimar, ¿no? Todo el margen de emociones que se abarca acá, desde la sátira, desde el humor de la situación, hasta momentos de plena depresión, introspección, melancolía, nostalgia, etcétera, ¿no? Esta es la potencia de estos discos que para mí son definitivos para la música hispana del 2025. Amor de Encaba, y en este caso el reseñado de hoy, Panamericana Babylon. Un disco que recomiendo enfáticamente, que sí puede resultar tedioso, puede resultar complejo de escuchar, pero escúchenlo como quien escucha un disco de ambient, ¿no? Esa sería mi recomendación. Por todo lo dicho en esta reseña, yo le haría una puntuación de un sólido 9 de 10 a Panamericana Babylon de El Café Atómico, a.k.a. Cactus Frank. Si les gustó este contenido, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta, toda esa vuelta. En la descripción están los links a todas mis redes: Instagram, Twitter, TikTok, servidor de Discord, Twitch, comunidad de Patreon, etcétera. Los quiero, cuídense y chao.